Buenos días. Hoy día estamos en el Hotel César, en Tijuana, un hotel famoso por su historia, ya que se inventó en los años 1920 una ensalada que dejó mucho en el mundo de la gastronomía internacional. Esta ensalada que se encuentra en varios sitios, en varios restaurantes del planeta, tiene sus formas que son de repente diferentes, pero hoy día estamos aquí para realizar en este carro tradicional la verdadera ensalada tijuanense, la ensalada César. César Cardini fue el dueño de este establecimiento en los años 1920 y en 1925 Livio Santini fue la persona que inventó esta ensalada. ¿De qué se compone? En primer lugar, un puré de anchoas. Un puré de anchoas con un poco de aceite de oliva. Es un puré bastante espeso. Son anchoas machacadas, bien fino. También necesitamos ajo bien picado con aceite de oliva. Mostaza blanca de Dijon. Queso parmesano. Salsa inglesa Perrin, aceite de oliva para la emulsión, pimienta negra del molino, huevo, solamente la yema, jugo de limón natural, recién exprimido, lechuga romana, bien crocante. No se pica, solamente se dejan las hojas tal cual. Y crutones. Se pone un crutón por plato, por persona. No es necesario agregar pollo, no es necesario agregar tomates o otro ingrediente. La ensalada César es muy simple, muy rica y muy buena. Gracias a la empresa Escuela del Culinary Art School of Tijuana, estamos en este establecimiento muy famoso para realizar en este momento en un bol tradicional de México, un bol de madera bien duro y palas tradicionales de México para hacer la emulsión que comienza con este puré de anchoas. Se coloca una buena cucharada de anchoas con mostaza de Dijon, una cucharada. Se emulsiona un poco con pimienta también. La verdad que estos ingredientes se pueden mezclar como uno quiera, no hay un orden específico. Podemos empezar con la anchoa, la pimienta y la mostaza, o también poner el ajo con la anchoa y después seguir con la mostaza y la pimienta. No importa, lo más importante es que todos los ingredientes estén en la mezcla. Una buena cucharada de ajo. Ya. Seguimos con la emulsión. Después vamos agregando una yema de huevo. Es una preparación que se hace frente al comensal, por lo tanto no podemos tocar el huevo con la mano. Tenemos que sacar la clara, botarla y colocar la yema dentro de la preparación. Seguimos con la emulsión. Les falta todavía el jugo de limón y el aceite. Seguimos con el aceite. Vamos emulsionando de una forma enérgica, con mucha energía. Ya está.
al final le agregamos el jugo de limón. Y el queso parmesano finamente rallado. Solamente tenemos que poner una parte del queso rallado en la salsa, ya que vamos a espolvorear la ensalada al final con un poco de parmesano. Ya es el tiempo de armar el plato de ensalada César. Pero primero vamos a mezclar la romana con la salsa. Las hojas deben tener salsa para ambos lados. Es importante que tengamos una mezcla homogénea. Y las hojas de lechuga romana se pone boca abajo en el plato. Cabe mencionar que muchos de los clientes de este restaurante obviamente conocen la historia de la ensalada César, y estos clientes siempre piden al momento del almuerzo o de la cena, en un momento como entrada o plato principal o justo después del principal, una ensalada César. Nos queda solamente colocar el queso parmesano, poca cantidad, y el croutón de pan pasado por salamandra o pasado al horno. Es un croutón por persona, por plato. Está lista la ensalada César, que nació en este hotel en 1925-1926, que hoy en día lo opera exitosamente la familia Plasencia.